Nuestra naturaleza es perfecta. Siempre. En esta reflexión del día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es natural en nosotros. ¿Qué significa lo natural en nosotros o a qué me refiero, sobre todo en esta base del amor propio y por qué es perfecta? Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con una cierta programación, con unas ciertas formas, con unas ciertas maneras que nos hace entender que somos perfectos. Esto que te voy a preguntar, lógico, va a ser un poco absurdo porque lógico no lo vas a recordar, pero quiero que te pongas a recordar o a analizar o a pensar o a imaginarte los primeros días de nacido, que por lógica no tenemos conciencia de ello, pero lo puedes ver a lo mejor pues en la vida a lo mejor de tus hijos, de algún sobrino, de algún hermano, de cualquier persona que haya nacido y que tú hayas estado ya consciente de su existencia. Y quiero que te pongas a pensar, ¿quién le enseñó a respirar? ¿Quién le enseñó a digerir? ¿Quién le enseñó a llorar y gritar y hacer para pedir de comer? ¿Quién le enseñó a empezar a aprender? ¿Quién le enseñó a que el sonido era algo que yo podía identificar y que me hacía que me moviera hacia un lado y hacia otro? ¿Quién le enseñó todas esas cosas que hacemos de manera instintiva? Y la verdad es que nadie. La traemos por naturaleza. Y en ese concepto tenemos que comprender que hay ciertas formas específicas, hay ciertas maneras específicas de hacer las cosas que nos hacen entender que somos perfectos. ¿A qué se refiere con esto? ¿O a qué me quiero referir con esto? Nuestra naturaleza nos guía. Hay algo en nosotros, de manera interna, que nos guía para estar bien. Hay algo en nosotros, en nuestra fisiología incluso, que hace que cuando estemos con mucho calor sudemos para que nuestra temperatura se regule. Hay algo que hace que cuando nosotros tenemos frío hagamos un movimiento para hacernos o a presionarnos un poco y que eso haga que mantengamos el calor. Nuestra naturaleza, la fisiología, nos invita y nos conduce de una manera perfecta ante las cosas. Incluso si nos vamos más allá acerca del entendimiento de lo que es la enfermedad. La enfermedad no es un castigo, no es una condición negativa, no es una situación de reproche para algo, sino es un camino para entender que hay que cambiar. La enfermedad es una manera de comprender que algo está mal en nosotros, pero al entender la enfermedad, podemos identificar esa parte perfecta que la naturaleza nos está diciendo. No voy a entrar en ese tema porque es un tema muy extenso, pero dentro de la filosofía, por ejemplo, del doctor Edward Bach, de los remedios florales, plantea que la enfermedad es el resultado entre un conflicto entre lo que yo soy y lo que yo pienso. Yo soy es naturaleza, yo pienso es engaño, ideas conflictivas y demás. ¿Quién me enseñó a hacer las cosas simples de la vida? Nadie, yo simplemente las hago. ¿Quién me enseñó a vivir esas complejidades de la vida? Pues ahí sí, muy probablemente la historia, los conflictos y todo ese tipo de situaciones que vivimos me hacen alejarme de esa forma natural de ser. ¿Qué significa entonces? Que yo puedo hacer, porque como mi naturaleza es perfecta, todo aquello que conlleva a la naturaleza está bien, así que yo puedo liberarme de las cosas de una manera simple y puedo hacer lo que yo quiera. La verdad es que no podemos ser tan libres. ¿Y por qué no podemos ser tan libres como la naturaleza a veces nos plantea? Pues porque hay otra persona enfrente de mí
y otra persona enfrente de mí y otras personas enfrente de mí que también son libres en su naturaleza y que al ser sociales y convivir generamos una manera de respeto. Es muy importante que comprendas que el seguir tu naturaleza, conectarte con tu naturaleza, significa que todo cuanto haces te lleva a estar bien, te lleva a estar mejor. ¿Por qué respiramos? ¿Quién nos enseñó a respirar? La verdad es que nadie, simplemente es una necesidad que al seguirla oxigena mi cuerpo, lleno mis pulmones de oxígeno, que lleva ese oxígeno a la sangre y que por medio de la sangre se oxigena todo el organismo. Yo ni siquiera tengo que pensar y saber eso, simplemente lo hago. Mis sistemas internos se hacen en automático y yo no tengo que saber, es la naturaleza que me guía. ¿Y por qué el cuerpo se enferma? Porque yo empiezo a generar un conflicto sobre eso que es natural y simple. Una lección para empezar a vivir el amor propio es entender y comprender que mi naturaleza es perfecta. Entonces ponte a pensar y recordemos que tengamos este diario del amor propio con la intención de que pongas a reflexionar y que te ayude a aprender de una manera más simple y más efectiva. ¿Quién te enseñó a respirar? ¿Quién te enseñó a digerir? ¿Quién te enseñó a protegerte del frío cuando nos acurrucamos entre nosotros para quitarnos el frío? ¿Quién nos enseñó que a raíz de eso se nos quita el frío? ¿Quién nos enseñó cómo protegernos ante las cosas? ¿Quién nos enseñó en esos primeros días de nuestra vida a sobrevivir, a respirar y a hacer todo esto? Lógico, sé que la respuesta es nadie. Ya sabíamos que tenemos esto, ya sabíamos cómo hacerlo. Así que anota estas reflexiones en tu diario del amor propio para que identifiques que el seguir tu naturaleza va a ser algo muy útil. Así que recuérdalo, tu naturaleza es perfecta. Nos vemos el día de mañana.